Antes de comenzar el tiempo solemne de la alabanza, me gustaría leer, como siempre hacemos, un texto de adoración. Si quiere, nos ponemos a sentar un cachitito. Este es un deseo del apóstol, ¿sí?, que ora solemnemente, concluye la carta de Segunda a los Corintios con estas solemnes palabras, refiriéndose a la Trinidad. Empezamos refiriéndonos a la Trinidad y terminaremos así. Pero el texto está en 2 Corintios 13:14. Es un texto breve pero muy acertado para una congregación de creyentes que ha sido salvados por Cristo, por la obra de redención. Lo leemos, hermanos, solemnemente. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nos ponemos de pie para adorar al Señor. Fuente de la
Amén. Continuamos con la siguiente canción, Semivisión. Meditemos en este himno pensando que Él sea nuestra visión. Miremos allá, a esa cruz, ¿sí? Y al cielo, que es donde vamos. Miremos a Cristo.
Amados hermanos, antes de la prédica pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en Él, en Cristo que derramó su sangre por viles pecadores, por nosotros. Fijemos nuestra mirada en Él. Cantamos, fija tus ojos en Cristo. Amados hermanos, llamamos a Leo. Buenos días, hermanos. Pueden ponerse de pie, perdón, sentarse, al contrario. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu misericordia, tu bondad infinita, tu amor nos sostiene cada día.
nos hace entender lo que es bueno en la vida, nos hace ver a Cristo como un tesoro. Gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia, que siempre nos guían al arrepentimiento. Te rogamos por esta parte, Señor, que es tu palabra, que podamos entender, que podamos ponerla por obra y que sea un día en el cual nos acordemos para siempre cumplir tus mandamientos, por amor a ti, Señor, por temor de ti. Te damos gracias, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo a través de mi boca hablando y no yo ni mis palabras. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, acompáñenme a Éxodo 20, versículo 17. Y el texto dice simplemente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y voy a empezar leyendo una ilustración que siempre la doy como para que podamos adentrarnos en el motivo del sermón un poco más claro, ¿no? Que sea más claro, que sea más nítido y que de alguna forma usted se vea representado. Ojalá que sí, todos nos vimos representados. Y esta historia dice así: es la historia del juez y su hijo abogado ingrato. Un juez respetado, íntegro y justo atravesó en su vida un momento de gran dificultad. En aquel tiempo su propio hijo, que también era abogado, lo abandonó, dándole la espalda justo cuando más lo necesitaba. El juez cargó solo con ese dolor. Pasado un tiempo, el hijo regresó arrepentido. El padre, contra toda expectativa, lo perdonó. No solo lo recibió en su casa, sino que también le abrió las puertas de su prestigioso estudio jurídico. Le dio un lugar de trabajo, lo integró en los casos más importantes y sobre todo le otorgó algo que el dinero nunca podría comprar: su perdón y su confianza. Al comienzo el hijo estaba profundamente agradecido. Decía con emoción: Padre, después de lo que te hice, todo lo que me das es más de lo que merezco. Tu perdón y esta oportunidad de estar contigo nuevamente en paz son suficientes para mí. Pero con el tiempo su corazón empezó a torcerse. Al mirar cuánto ganaba su padre y todo el staff del estudio jurídico en comparación a lo que él ganaba, la semilla de la codicia brotó. Empezó a maquinar formas de quedarse con una parte mayor de las ganancias, incluso aunque no tenía la misma experiencia ni había cargado con el peso del prestigio del estudio durante años. El juez lo descubrió y lo llamó a su despacho. Lo miró fijo a los ojos y le dijo con firmeza, pero también con ternura: Hijo mío, ¿cómo es posible que después de todo lo que hice por ti vuelvas a mostrar ingratitud? ¿Acaso no era suficiente con haberte perdonado, con haberte dado un nuevo comienzo y un lugar de honor a mi lado? ¿Cómo puedes poner tu mirada en lo que yo tengo o en lo que tienen tus colegas, cuando lo que realmente cambió tu vida fue que te recibí de nuevo como mi hijo? El hijo, con lágrimas en los ojos, solo pudo responder: Padre, tienes razón. Hay en mí una inclinación a siempre querer más. El juez, con sabiduría, le contestó: entonces aprende, hijo, deja de comparar tu porción con la mía o con la de otros y empieza a comparar tu vida anterior con la que ahora tienes. Y así finaliza esta mini historia. Y cualquiera dirá: wow, qué ingrato el abogado. Después que lo abandonó, el padre lo recibió en su casa, le dio trabajo y a pesar de todo lo trató así. Muy bien. Nosotros hacemos eso muchas veces con Dios. Nos olvidamos de su gracia, de su amor, de su trato diario, de las ayudas, de las misericordias que Él nos da, y empezamos a compararnos con los otros. Empezamos a quejarnos contra Dios, a decir: ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste lo otro? ¿Por qué sí le diste esto a Él? Tal vez ni siquiera lo decimos, pero lo pensamos. Entonces
no estamos muy lejos de lo que hizo este abogado. Y este es el sentido casi profundo de este mandamiento. Y ahora, para ir un poco al contexto histórico, estaba Israel recibiendo estos mandamientos y habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, por lo cual ellos no tenían propiedad. Ellos vivían como esclavos. Ellos hacían lo que otros querían para deseo, satisfacción y provecho de los intereses de los egipcios. Ellos no sabían lo que era tener propiedades. Entonces el Señor, en su bondad y misericordia, les da una propiedad, le asigna una parcela, una heredad a cada uno, a cada tribu, a cada familia, para que cada uno de ellos aprenda no solamente a gozarse y a disfrutar de lo suyo, sino también a mirar a su vecino y también amarlo y también querer protegerlo de él. Entonces el mandamiento los preparaba en comunidad justa, con un respeto también al prójimo, porque era la tierra, era una herencia personal que Yahvé daba a cada uno, por lo cual oponerse era oponerse a la providencia de Dios, al mandato de Dios. Entonces aquí Yahvé era presentado como el que provee la tierra y todo lo necesario. Codiciar lo ajeno era, en última instancia, desconfiar de la provisión de Dios. Y hablando del contexto literario, podríamos decir que este mandamiento funciona como el corazón que revela la matriz y la raíz de todos los demás pecados. Cada uno de los anteriores mandamientos: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, el día del Señor, no tomarás el nombre del Señor en vano, y sobre todo, no tendrás dioses ajenos, de alguna forma se relacionan muchísimo con este mandamiento, porque lo que no es dado por Dios es, lamentablemente, codicia, y caemos en eso. Y vemos cómo la estructura de este mandamiento va primero desde lo más chico hasta lo más grande, ¿no? Primero la casa, después la mujer, después el siervo y la sierva, el buey, ¿no? Y después termina en todo aquello que puedes codiciar de tu prójimo, no lo hagas. Entonces, ahora entendiendo más o menos los contextos, vamos a ir a una exégesis más profunda. Y analizando este texto, en cuanto al verbo en hebreo, que es hamad, significa un deseo intenso que se fija en lo ajeno y lo idealiza, ¿sí? Un deseo intenso que se fija en lo ajeno y dice, eso quiero, wow, eso es diferente a lo que tengo yo. Y se convierte en una fuerza que impulsa a apropiarse de ello, aunque sea solo en el corazón, ¿sí? Empiezas a visualizar algo, empiezas a imaginarte que lo tienes y de alguna forma, sea exterior o sea adentro, empiezas a querer apoderarte de ello y eso no es otra cosa más que un robo. Entonces, te sentís menos hasta que lo obtienes. Empiezas a hacer la comparación y decís, wow, en la repartija de las cosas que Dios nos ha dado, yo he sido perjudicado, tengo menos, aquel tiene más. Entonces, ahí empezamos a hacer esa comparación y ahí es cuando empieza el pecado. Y esto te consume el pensamiento. No podés dejar de pensar en lo que otro tiene o en lo que otro ha prosperado o en lo que otro se le ha dado por provisión y voluntad de Dios. Y esto lleva a la acción, a impulsar, a buscar, a manipular, hasta que eso se da, o en todo caso nunca se da, pero ya ha ocurrido ese pecado ahí adentro del corazón. Y vemos esto, por ejemplo, en Eva, ¿no? Que ella vio el fruto y vio que era codiciable, y acá el verbo es igual, hamad, y lo tomó, ¿no? Se distorsionó su visión, ahí en ese momento, ella pecó, dijo, esto es codiciable. Ella le asignó un significado a ese fruto, dijo, esto es superior a los deleites de Dios. Lo tomó y así es como pecó. Lo mismo, el mismo verbo está en Josué 7:21, que es Acán, cuando dice que codicia algo, lo toma y después vemos cómo perece su vida. Lo mismo sucede con David, con Betsabé. Para ponerle ejemplos, para que usted pueda entender más o menos, que ese deseo con pasión es lo que ellos ven y distorsiona así su realidad
y empiezan a creer en eso que quieren, y después vamos a ir viendo cómo ellos se van apoyando en eso y van cometiendo esa idolatría hacia eso, y sin darse cuenta o dándose cuenta, dejan de lado al Dios proveedor. Entonces, a este mandamiento lo he dividido en 5 partes, 5 formas generales, más o menos, en cómo se puede aplicar la transgresión de este mandamiento a nuestras vidas. Y la primera es, como dice acá el mandamiento, codician, ¿no?, la casa del prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y vamos a Miqueas 2:2. Por favor, acompáñenme, hermanos. Miqueas 2:2. Y en esta época, que era el siglo VII antes de Cristo, era contemporáneo de Isaías, Acaz, Ezequías, a los reinados de Jotam, ahí en Judá. La situación económica era muy buena para ciertos grupos elitistas. Estos grupos tenían poder económico. Habían llegado a eso de repente, pero la gran mayoría del pueblo no tenía esos recursos económicos. Vivían con lo justo. Tenían solamente sus parcelas de las cuales ellos podían sobrevivir. Entonces, con todo este contexto, acá describe Miqueas lo que pasa y dice, esta gente codicia las heredades. Ya tienen, pero empiezan a codiciar lo que el pobre tiene. Codician las heredades y las roban, y casas y las tomas, oprimen al pobre y a su casa, al pobre y a su heredad. Entonces, ¿qué pasaba en este contexto? Vemos que ellos codiciaban. Los terratenientes miraban un campo, pero no se quedaban con esa impresión, sino que lo deseaban tanto que inventaban excusas legales, de alguna forma movían jueces corruptos y tornaban toda una línea hasta que se apoderaban de la tierra de ese campesino. Entonces, las heredades, que eran los campos, los cultivos familiares, que eran dados por Dios, eran perdidas por estos pobres, por estas pobres personas. Y entonces ellos quedaban sin sustento, ¿no? Pongámonos en contexto, ellos dependían, como dije recién, de los frutos que tenían esas tierras para poder sobrevivir. Entonces estas personas las robaban. Y no solamente eso, dice que las robaban con violencia. Y según lo que pude averiguar de ese contexto, las familias eran a veces quitadas a la fuerza. Los padres peleaban con toda su fiereza, pero venían personas muchísimas y los quitaban, y los niños quedaban llorando, mirando a sus padres, cómo su oportunidad de vivir tal vez era arrebatada en un santiamén. ¿Qué pasaba con ellos? Se adueñaban no solamente de eso, sino de sus casas, y después oprimían, aplastaban. El despojo era violento, y hoy, ¿cómo lo podemos ver a eso? Hoy hay inmobiliarias, ustedes conocen, ¿no?, cómo se apoderan de ciertos territorios, cómo ven tal vez una casa, investigan, ven que tal vez el dueño ya murió, que no tiene herederos, y posiblemente haya algún allegado que podría quedarse con esa casa, con esa propiedad, y ellos mueven todo un aparato, se quedan con esa propiedad. No todas las inmobiliarias, pero muchas hacen eso, y vemos cómo ellos camuflan ahí su maldad, ¿no? Y hoy no es vista eso, y pasa, pero hay un Dios que siempre ve eso. También lo podemos ver en un familiar que busca sacar a sus hermanos de la herencia, ¿no? Vemos cómo de a poco va convenciendo tal vez a su padre, a su madre, y hasta que se logra torcer esa ventaja hacia él, ¿no? Y saca a su hermano su parte legítima. Y también está la codicia empresarial. Usted ha visto por ahí películas o frases conocidas donde dicen, bueno, lamentablemente las empresas chicas deben quebrar para que las grandes sean más grandes. Entonces las empresas grandes, ¿qué hacen? Empiezan de alguna forma con sus recursos económicos o con logística o con información a menoscabar a esa pequeña empresa y hace que finalmente se quiebre. Entonces ellos se quedan con más negocio y las personas que tal vez tenían proyectos y sueños se ven frustradas. Ahora,
no solamente es eso, sino que hay codicias personales y comparativas. ¿Qué pasa si nosotros miramos la casa del otro y decimos qué bien, cómo le va la vida, ¿no? Y tal vez nunca le decimos nada. Tal vez nunca ni siquiera ellos notan, los vecinos, que nosotros codiciamos esa casa. Pero nuestro trato empieza a cambiar. Tal vez en nuestro corazón ni siquiera hayamos esbozado una frase ante nuestro esposo o nuestra esposa. Pero miramos al vecino y no lo saludamos como antes. O por ahí hemos visto que eso sucede. Por ahí nosotros no lo hicimos, pero un vecino o alguien que lo hace, hemos visto y no hemos dolido esas acciones. Entonces, el antídoto ante este punto, ¿qué es? Es la gratitud, la confianza en la providencia de Dios, que Él nos da exactamente lo que necesitamos para nuestra vida y salvación. Hermanos, si hemos recibido algo de Dios, sea poco, sea mucho, sea más que poco, más o menos, demos gracias al Señor por eso. Y también ayudemos a que el prójimo, sea que tenga mucho, sea que tenga poco, podamos alentarlo, podamos disfrutar de ver a él cómo disfruta lo que Dios le ha dado. Yo recuerdo, había una frase que decía un puritano, que iba una vez caminando él, y los dos, él y su hermano, habían salido de una reunión, y él iba caminando por un camino, volviendo a su casa, y tenía kilómetros para llegar a su casa. Y él ve que su hermano pasa en un caballo, le dice, chao, nos vemos, y él dice, chao, levanta su mano. Y entonces dice el puritano que en su mente se cruzó por un momento el pensamiento de decir, hey, ¿por qué no me dijo, bueno, te llevo en el caballo, así te acorto la distancia, evito que te canses? Pero hay una voz interior que dijo, no, tu pensamiento debe ser, qué bueno que ese hermano tiene un caballo y que le va a evitar que sufra como yo, que voy a caminar. Ese es el pensamiento correcto que debemos tener con nuestro prójimo y obviamente con Dios, que es quien provee esas circunstancias en nuestras vidas como la de nuestro prójimo. Ahora, amados hermanos, me gustaría ir al segundo punto que, y como muestra el texto, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y acá sería el pecado, la codicia de las relaciones ajenas. Y vamos, por favor, hermanos, a Job 31, 1 al 4. Y acá el texto original que dice mujer significa esposa legítima, ¿no? En la cultura hebrea, la familia era la base del hogar, con lo cual desear la mujer del prójimo era atentar contra ese núcleo que Dios había puesto provisionalmente y según su providencia y según su bondad, para que no solamente la familia, sino la estructura de la sociedad funcione como deba funcionar. Entonces, dice Job 31, 1 al 4, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y acá, analizando el texto, mirar no era simplemente un vistazo. Alguna vez que te había explicado en el séptimo mandamiento, que era detener el tiempo mientras estoy mirando, sea a un hombre o a una mujer, para sustraer de él todo lo que me sirva como para pecar. ¿No? Creo que estoy siendo bastante claro con lo que quiero decir. No es un vistazo simple, sino un vistazo con una intención de sacar algo de esa imagen. Entonces, dice Job, ¿cómo podría yo mirar y sacar y usar a mi prójimo? ¿Y cómo Dios me daría un galardón por eso? Y acá la palabra que significa galardón, porque siempre las interpretaciones de este texto significaban algo como que, bueno, si eres salvo y miras a alguien y codicias, entonces puedes perder tu salvación. Y acá el texto claramente no habla de eso. Esto es una aclaración de paso, ¿no?
habla del galardón. Y este galardón significa el pago por un trabajo. La palabra es sacar en hebreo. Y es una recompensa escatológica. O sea, esto está hablando de una recompensa después de la vida en este cuerpo. Es lo que Dios le prometen a lo que le temen. ¿Y qué es? Bueno, muchos estudiosos dicen que es el reconocimiento, la corona de vida, la participación en su gloria y un gozo eterno en Cristo. Ahora, estas cosas, ¿en qué grado van a ser? ¿Por qué Job hace esa comparativa? ¿Por qué lo pone en tan gran valor e importancia respecto a mirar algo? Y dice Jonathan Edwards, él enseñó grados de gloria. Cada creyente tendrá plena bienaventuranza, pero no todos el mismo grado de capacidad para gozarla. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros vamos a ir al cielo y vamos a estar plenamente gozosos en Cristo, pero no todos vamos a tener la misma capacidad de ese gozo. Y hay un ejemplo en esto, y dice así, como vasos de diferentes tamaños, llenos hasta el tope, todos satisfechos, pero unos con más capacidad de gozo que otros. ¿Sí? Muchos vasos, todos llenos a tope, pero algunos más grandes y otros más chicos. Y esto mira Job y dice, no puedo perderme de esto. Esto no está bien. ¿Cómo voy a perderme de algo eterno, de la capacidad de gozar a Dios más grandemente, más plenamente en el cielo, por solo una mirada? Después está la palabra heredad, que significa posesión, najalá en el hebreo, que significa una posesión presente en este momento. La heredad es entonces una provisión integral de Dios en la vida presente, que es un sustento, un favor o una dirección de Dios. ¿No ha pasado algunas veces que usted ha visto en su vida cómo Dios lo direcciona, cómo Dios lo reprende, y cómo usted aprende de Él cada día, y cómo Él a veces, de cierta manera, lo exhorta, de cierta manera lo va corrigiendo? Cuando está mal, usted lee un texto, reconoce su pecado y el Señor, siente usted que Él está ahí, siente usted que Él lo dirige, que Él lo lleva a toda bondad. Bueno, eso es algo que generalmente, si se practica ese pecado, se pierde. Eso es lo que dice Job. Entonces, esa heredad refleja los favores de Dios en la tierra, lo que Él concede como una porción en la vida diaria. Puede ser bienes materiales, pero más que todo es la paz, es el cuidado paternal de Él. Entonces, dice Job, ¿puedo perder esto? No solamente el galardón en el cielo, sino esa paz, esa comunión con el Señor. No tiene sentido. ¿Por qué lo haría? Y entonces, el creyente puede experimentar esta pérdida de bendición, inclusive pruebas más duras e incluso consecuencias dolorosas de su pecado. ¿Para qué, amados? ¿Para qué hacer esto? ¿No? Yo hablando acá no me siento superior a ustedes. Créanme que he caído alguna vez en todos estos puntos. Pero el sentido de este sermón es, hermanos, valoremos juntos lo que es bueno. Valoremos juntos lo que Dios nos ha dado. Y dice, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿Qué es esto? El quebrantamiento es la calamidad, la ruina, los castigos. Él dice, no es cierto y todos sabemos que va a haber algún momento ese neker, que es extrañamiento, que significa alienación, ausencia del gozo de Dios. Es un estado de total infortuna, es un estado de total tristeza. Dice Job, no quiero estar nunca ahí. ¿No es cierto y no sabemos todo eso? Entonces, acá la persona es tratada como un extraño para Dios, y ese es lo más terrible que puede sucederle a una persona. Entonces, ese pecado sexual conduce a la ruina, a la vergüenza y a la distancia de Dios. El que persiste en la codicia termina experimentando ser desheredado espiritualmente, de a poco. Por eso, gracias al Señor por su gracia que nos hace volver cuando nos arrepentimos, que su gracia es grande. Ahora siempre está la advertencia, ¿para qué y por qué?
cuando una persona practica y practica su pecado y lo practica y lo practica y lo sigue practicando y se goza en él, y no hay ni siquiera una sola vez de pregunta. No hay una sola vez en la cual hace una introspección y se pregunta, ¿por qué sigo haciendo esto? Entonces hay dos posibles casos. Si alguien vive mirando con codicia, como estilo de vida, revela la incredulidad. Y esa persona realmente ahí, como dice él, no hay escarmiento para los impíos. Significa, ellos no tendrán salvación eterna. Pero si un creyente verdadero cae, pero es restaurado por gracia, entonces no pierde su salvación, pero sí puede perder, como decíamos, un gozo y una comunión acá en la tierra y la recompensa de gozar más a Dios en el cielo. Entonces, esta comparativa increíble hace Job acerca de mirar. Dice él, no tiene sentido mirar eso. Valoremos entonces, hermanos, lo que es necesario. La pregunta es, ¿estamos cultivando agradecimiento a Dios por nuestro cónyuge, por su provisión, por la provisión de Él? ¿O estamos cultivando más bien fantasías o miradas que nadie las ve y que nos lleva a la desdicha, aunque esté cubierta ahí como algo bueno, aunque esté escondida detrás de esa pequeña satisfacción? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos al punto número 3. Dice, ni su siervo, ni su criada. Y esta es la codicia de posiciones o influencias. Se entendía que el siervo y la criada eran la fuerza laboral de la casa, ¿sí? Ellos tenían la fuerza, la sabiduría para hacer y que la tienda y la hacienda de las personas siempre salga a flote, siempre prospere, ¿no? Entonces, el pecado acá era no aceptar esas personas como un recurso de Dios asignado y agradecer por su función. Pero también podríamos decirlo en individuos como cada uno de nosotros, que por ahí no tenemos siervos ni siervas hoy, no aceptar la vocación que Dios nos dio. Muchas veces me ha pasado y he escuchado de personas que siempre preguntamos, wow, qué bien cómo vive esa persona, qué bien que ha tenido esa carrera, mira lo que gana, tal vez no lo hacemos con pecado, o a veces por ahí sí, y decimos, bueno, me gustaría hacer eso, o ¿por qué no hago eso? La cuestión es, muchas veces, hermanos, debemos aceptar que esas personas tienen una vocación y nosotros no. Nosotros estamos preparados para ciertas funciones y otras personas para otras funciones. Y caer en codicia, de acuerdo a lo que él gana, debido a lo que Dios lo ha capacitado naturalmente a esa persona, es entonces no aceptar la providencia y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay veces familias que impulsan a sus hijos, sí o sí, tenés que estudiar esto, lo tenés que hacer. Por ahí el hijo no quiere, por ahí el hijo no siente la capacidad o el deseo de hacerlo, y cuando se recibe de médico, atiende a sus clientes así nomás, y cuando es abogado hace lo que no tiene que hacer. Entonces, muchas veces la codicia familiar lleva a presionar a alguien a hacer algo que no tiene que hacerlo porque no es su vocación. Hay celos de hermanos en el ministerio, ¿no? Porque algunos hermanos tienen más influencia, tienen más capacidad por ahí para hablar, más capacidad para comunicar mejor. Hermano, que el Señor nos ayude a valorar el talento del hermano, a orar por él y a agradecer por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y vamos a un texto que es Filipenses 2:3. Y es un texto muy conocido. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y dice, la contienda que es una rivalidad egoísta, una ambición personal. Es la raíz de codiciar puestos o influencias. Es la energía que produce partidos, facciones, y
muchas veces se ve reflejado en una frase que se dice: yo quiero ese lugar, yo quiero mi lugar, que es ese. Es tanto ese deseo que se nota, y lo decía Pablo, se nota al instante que es faccioso, que es partidista. Se nota muchísimo. Entonces dice Pablo: hermanos, cuando hagan algo, jamás lo hagan motivados o que su motor sea la contienda. Es más, examínense que el motor de lo que hacen para Dios en este momento no sea la contienda, no sea la rivalidad. Segundo punto, la vanagloria, es querer un reconocimiento. Muchas veces hasta un reconocimiento que solamente Dios lo merece. Pero hay personas que siempre buscan algo más de lo que alguien le puede decir, de un elogio común. Yo recordaba muchas veces, tal vez lo decía en broma, pero había un jugador de fútbol que se llamaba Ibrahimovic, que los fans del PSG le decían: wow, qué bien, qué buen jugador que sos. Bueno, firmaban, le pedían que él firme sus camisetas y todo. Y me acuerdo una vez en un reporte alguien le pregunta: bueno, Zlatan, ¿te vas a quedar acá en PSG? Y él decía: no lo sé. Hasta el día que los fans me amen a mí más que la Torre Eiffel, eso no va a pasar. Y nosotros nos da por ahí gracia, pero en ciertas personas ese convencimiento es parte de su realidad. Necesitan el amor absoluto y esa demostración de todas las personas, porque si no, se sienten menos. Y acá dice la humildad. ¿Qué es la humildad? Es tener un pensamiento bajo de sí mismo, de acuerdo a mi realidad, de quién he sido antes. Como le decía el juez al abogado, compará quién fuiste antes. Entonces, ten un pensamiento equilibrado de tu realidad. No es una autoaniquilación. Muchos dicen: no, yo no, bueno, vayan ustedes, o hagan ellos, o no, llámalo a él. Yo no, yo soy el peor. No es tampoco eso. Es ser equilibrado, es saber lo que Dios me ha dado, pero también valorar, amar y agradecer a Dios por el talento de mi hermano, por su vocación. Entonces dice: tengan a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué significa eso? Que seamos intencionales. No que literalmente ellos sean mejor en todo, no que objetivamente lo sean. Más bien es pensar prioritariamente en los demás antes que en uno mismo. Es darle la prioridad. ¿Sí? Es dar el primer paso al hermano. Es decir, quiero que mi hermano también sea escuchado. Quiero que los demás también puedan ver el talento que el Señor le ha dado. Ese es el principio. Entonces, cuando nosotros vemos que esas señales están en nuestro corazón y que de repente nosotros no actuamos como deberíamos actuar, no tenemos ese sentido de amor, ese sentido de unidad con respecto al hermano, es el momento que debemos empezar a preguntarnos: ¿realmente practicamos el amor? ¿Realmente practicamos destruir la codicia en nuestro corazón? ¿Batallar con ella? Hay una ilustración pequeña, simplemente es una comparativa que quería hacerles. Muchas veces las personas ponen fotos con alguien, ¿no? Sacan una foto, y no digo que está mal, está estupendo y está muy bien. La cuestión es que muchas veces todos hicimos eso, pero a veces nos sacamos una foto con alguien y está bien. Eso puede significar algo bueno, o muchas veces no. Pero, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué es lo mejor, sacarse una foto con esa persona? ¿Eso dice realmente el amor que uno da por esa persona, o la realidad de ese amor, o la veracidad de ese amor? O por ahí lo que una madre sacrifica por su hijo. Por ahí una madre que tiene una plata ahorrada y que es para un proyecto de ella, y de repente su hijo lo necesita, la madre lo sacrifica, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? ¿En cuál de estas dos imágenes hay amor verdadero? En el que la madre da a su hijo todo lo que tenía ahorrado para que él cumpla, tal vez, lo que él quería hacer, tal vez una idea buena. Lo mismo es en este punto. No es la foto, no es el hermano, qué bueno, qué hermoso talento que te ha dado el Señor, qué vocación. ¿Lo sientes realmente? La acción interna y la acción de hechos
es lo que más vale que palabras o que una imagen. Eso es lo que quería representar con eso. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la madre hacia su hijo? Porque no hay cariño más sincero, dentro de todo, que lo que hace una madre por su hijo. Es un cariño sincero, no espera nada a cambio. Ese mismo sentir es el que está acá. Y Pablo lo ve teológicamente como parte de una unidad. Mi hermano no es simplemente alguien que viene aquí, que calienta la silla al lado mío y comparte conmigo todos los cultos del año. Es alguien importante. El Señor ha pagado un alto precio por él. Y como yo deseo y da por hecho Pablo, todos nos amamos a nosotros mismos. El Señor también lo hizo lo mismo. Nadie va a destruir su cuerpo. Entonces, de la misma forma como nadie piensa autoflagelarse, cuide también del hermano. Y es el mismo principio que aparece en Éxodo. Cuando el Señor dice, quiero que todos cuiden sus parcelas. Quiero que cada uno cuide de su hermano. El sentido de Dios es que aprendamos a vivir en comunidad, amando al otro como a nosotros mismos. La pregunta es, ¿puedes alegrarte por la prosperidad y los talentos de tu hermano o deseas secretamente ocupar su lugar? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y así vamos al cuarto punto, que es la codicia del sustento y los medios de vida. Y esto dice simplemente, ni su buey ni su asno. Entonces, el buey y el asno eran instrumentos de trabajo en esa sociedad agrícola primaria. No había empresas, obviamente. Entonces, todo lo que se hacía, el buey era para arar la tierra y el asno era como un transporte. Entonces, eran medios muy requeridos. Y quien los tenía realmente era una persona que pasaba por un momento, por así decirlo, bueno, ¿no? Y acá, desear esos recursos tenía la intención de un robo intrínseco. Lo mismo que los demás. Desear lo que tiene mi prójimo. Y no alegrarme por eso era pecado para el Señor. Y esto es lo que quería decir aún en el Antiguo Testamento. El Señor siempre sacando a luz del mandamiento lo oculto. Dice, el principio es este. No quiero que envidien y que tengan codicia de lo que tiene el prójimo en cuanto a su medio de sustento y de producción. Esta codicia refleja algo muy profundo e importante, que es la incredulidad. Incredulidad para ver a Dios como proveedor. Y eso se evidencia en tres cosas. Cuando, número uno, no hay contentamiento. Lo que tienes en este momento, sea material, sea un cónyuge, sean tus hijos, sean tus talentos, sean tu vocación, tus recursos, tu inteligencia, ¿te pone feliz? ¿Estás contento, hermano, con lo que tienes? Es un buen parámetro. El segundo, cuando se vive ansioso por el futuro. Cuando, quiero que ya venga mañana, ¿qué va a pasar? ¿Me pasará esto o no me pasará? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Mis hijos estarán bien o no? ¿Tendré casa o no? ¿Tendré trabajo o no? ¿Tendré sustento o no? Acá entonces es cuando se ve claramente la codicia. Y bueno, claramente cuando se desea lo ajeno. Ese es el tercer punto. La idolatría se evidencia cuando algo, un medio material o inmaterial, que es clave para la producción, ocupa el lugar de Dios como fuente de gozo y de seguridad. Cuando digo, acá mi empresa es la fuente de mi gozo. Cuando digo mi trabajo es la fuente de mi gozo. Cuando digo mi esposa es la fuente de mi gozo. En este caso particular es un medio de producción. Entonces se aplica a lo que nos gesta el dinero suficiente y los recursos suficientes para sobrevivir. Eso es tu gozo. ¿Qué pasa cuando eso está endeble? ¿Qué pasa cuando parece tal vez que no tengas trabajo? ¿Confías en Dios aún así? ¿Tienes ese contentamiento? Está bien. No significa que vas a vivir con una sonrisa todos los días. Pero hay un salmo precioso que dice, cuando temo, entonces confío en ti.
El salmista no dice y no describe una situación de ausencia de gozo. Perdón, no describe una ausencia de temor. Pero dice, cuando temo, entonces sé qué hacer. Cuando temo, entonces confío. Porque eso es una buena batalla contra la codicia. Es una buena batalla contra la incredulidad. Si yo creo en Dios, confío, aunque en ese momento sigo teniendo temor, porque tal vez no tenga los medios para sustentar mi vida ni la de mi familia. O en cualquier otra circunstancia que tenga que ver con esos medios de producción. Cuando tememos, entonces siempre confiamos en el Señor. Porque Él nos da gozo, Él nos da seguridad. Acá hay varios ejemplos, por ejemplo, un plagio, ¿no? Cuando uno sabe que cierta información es de un autor y no le da el crédito que debe tener. Un desprestigio cuando sabemos que alguien hizo algo bueno, pero torcemos la información y hacemos hasta un agravio para que alguien, esa persona, en vez de recibir un elogio, reciba injurias. O a veces, y en casos que se ha dado lamentablemente en esta vida, una explotación laboral, ¿no? Hay patrones que explotan a sus empleados a tal punto para codiciar o para tener mucho más de lo que tienen y finalmente lograr cumplir sus sueños, tal vez, no sé, irse a Europa, cambiar, no sé, un yate, y el empleado se ve afectado por su codicia. Y ahora me gustaría que por favor vayamos a Mateo 6, 31 y 32. Y dice el texto, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué beberemos? ¿O qué comeremos? ¿O qué vestiremos? Y la respuesta clave es esta, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el contrapunto? No se afanen en eso. ¿Por qué no nos tenemos que afanar? ¿Por qué? Porque primeramente hay un principio en el cual se debe apoyar nuestra vida. Dios lo sabe todo. Dios es soberano. Es un atributo del Señor que nos lleva y nos debe llevar a vivir una vida equilibrada, segura y tranquila, aunque las tempestades sean enormes y las olas sean grandes y el barco se mueva, hay un solo motivo, hay un solo equilibrio interno, aunque la balsa esté casi hundiéndose. ¿Cuál es ese equilibrio interno? Dios sabe mi vida. Dios lo sabe todo. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es justo. Él mira mis necesidades y las conoce. Entonces, dice el Padre, no ignora las necesidades. La provisión es parte de su carácter. Entonces, dice, los gentiles buscan esas cosas. Es lo que dice el texto. Ellos buscan esas cosas. ¿Por qué? Porque su confianza está en esas cosas. Es lo que le da placer a ellos. Es solamente ese momento, ese gozo, ese trabajo, esa mujer, ese marido, ese elogio, los aplausos del mundo. Es solo eso. Se limita su vida placentera a solamente un medio que va a ser perecedero. Pero ¿qué nos dice Dios? No tengan eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos sabe todo y nos va a dar esa provisión necesaria. Nunca dice Él que nos va a dar un costillar, como lo decía algún otro teólogo, ni un asado todos los días, pero nos va a dar el sustento necesario y eso debe alcanzar para vivir una vida en contentamiento, en equilibrio, en agradecimiento, sabiendo que Dios no nos va a dejar. Hebreos 13:5 dice,
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Y acá el consejo de Pablo va mucho más profundo. Dice, es más, traten de vivir sin el filos, sin el amor a las cosas materiales. Les evite un problema, dice Pablo. No vivan su vida apoyándose, amando en eso que tienen, en eso material que siempre ven. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque es perecedero, porque nunca se compara a Dios, porque no podemos depender de algo material. Y dice acá, contento con lo que tenéis ahora. Y esa frase que es arkumenoi, tois, parousin, que es del griego, significa aprendiendo continuamente a bastarse con lo presente. Es un ejercicio, no es algo que brota, no es algo que automáticamente todos los días tenemos esas ansias, nos levantamos, wow, qué día precioso en el cual a pesar que tengo deudas y a pesar de que no sé si me quedo sin trabajo o no sé si voy a prosperar como quiero, estoy súper feliz. No, es algo que día a día debemos orar, debemos ejercitarnos, debemos leer su palabra, debemos meditar en el Señor y sobre todo en estos textos y entendiendo que Dios es soberano y decir, Señor, en este día voy a practicar la confianza plena en ti, voy a descansar en tus palabras. Y esto es lo que dice el texto. La base es una negación enfática quíntuple en griego. Nunca jamás te dejaré, de ninguna manera te abandonaré. Dios quiere que tengamos muy seguro que bajo su juramento y bajo 5 negaciones, jamás, nunca nos va a dejar. Entonces, Dios ata el contentamiento a su promesa de presencia. En otras palabras, dicen, hey, ¿para qué aman al dinero? Acá estoy. Hola, acá estoy yo. Si estoy yo en tu vida, significa que siempre vas a tener contentamiento y que tu amor tiene que estar a mí, no al medio de producción, no a tu fuerza, no a tu sabiduría. Pero ¿qué dice el codicioso, el corazón del codicioso? Y si mañana no tengo por qué vivir, no tengo que vivir, ¿qué hago? La provisión de Dios es más firme que cualquier bien o capital humano. Su provisión diaria. Cada día tendrá su propio afán. Cada día va a tener una circunstancia difícil. Pero el Señor promete, yo voy a estar, hijo, ahí. No intente jugar a los dados, ni tirar la moneda. Decir, ¿qué va a pasar mañana? A ver, quiero saber, ¿cómo va a caer? ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabes. No eres todo soberano. No lo puedes saber todo. En otras palabras, tengamos esa conciencia de que somos finitos. Y porque somos finitos, entonces no nos queda otra y debemos concluir lógicamente que Dios es el soberano y que de Él debemos depender. El mandamiento de no codiciar los medios del prójimo se fundamenta aquí. Dios ya te dio lo que necesitas ahora y promete no soltarte mañana. Nunca te va a soltar, amado hermano. El Señor va a estar siempre contigo. No temas, no temamos. A veces es difícil, pero tenemos un Dios que nos ha demostrado por medio de su palabra que siempre ha cumplido cada una de sus promesas. Ha prometido un Redentor, lo ha dado. ¿No valemos más nosotros que pajarillos? Valemos mucho más, amados. La intención es que confiemos en Él. Amados hermanos, y vamos al quinto y último punto, que es la codicia universal. Y acá el texto dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Cualquier cosa que sea de tu prójimo, no la codicies. Y el hebreo es asher, que significa ninguna cosa que pertenezca o que esté nombrando a tu prójimo. ¿Y esto qué quiere decir?
que nuestra disposición del corazón siempre va a volcarse a todo lo creado. Por ahí hasta no es perceptible, pero tenemos un corazón idólatra que siempre va a buscar apoyarse en cualquier cosa que no sea Dios. Tangible o intangible, nuestro corazón se vuelca continuamente. Por eso nuestra confianza, nuestra oración debe ser esa. Señor, ayúdame a confiar en tus promesas. Y acá hay un texto, 1 de Juan 2, 16. Acompáñame por favor, amado hermano. 1 de Juan 2, 16. Es necesario que leamos este texto. Y acá el apóstol engloba todos esos deseos y todo lo que quiere el ser humano en un texto y hace un énfasis profundo teológicamente, pero fácil de entender. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá los deseos de la carne, ¿qué son? Son apetitos desordenados que buscan satisfacción sin referencia a Dios. Sacamos a Dios del medio, o sea, Dios es nuestro esposo, lo sacamos del medio y decimos apetitos, vengan, tengamos algo nosotros. Todo lo que saque a Dios de la ecuación es lo que describe acá el apóstol como deseos de la carne y parte de la codicia. Estas son las concupiscencias. Placeres que se convierten, al haber sacado a Dios del medio, en el fin último. Ya no es, bueno, Dios es su providencia, tal vez me va a llevar a hacer esto. No. Quiera Dios o no quiera Dios, yo lo tengo que tener. Sí o sí lo tengo que tener. Ahí estamos sacando a Dios de la ecuación. Y esos son deseos de la carne. Necesito esto, este negocio, este alquiler, esta comida, esta casa, esta esposa, este marido, ese trabajo, esa sabiduría, ese reconocimiento. Y dice después los deseos de los ojos. Esto implica una codicia visual, un anhelo de poseer lo que se contempla, aún sin necesidad real. Y nos pasa a todos. ¿Qué hacemos? Mercado Libre, por ahí no tenemos. ¿Tenés la plata? No. ¿Y para qué lo ves? Por mirarlo. ¿Para qué vas a ver algo que después vas a codiciar, que después te vas a hacer problema hasta conseguirlo y te vas a entrar en deudas y vas a tener, no sé, deudas, tarjetas, dinero que no alcanza? ¿Para qué? ¿Para qué miramos algo que no necesitamos? O tal vez sí, pero todo tiene un contexto cuerdo, todo tiene un contexto necesario. Cuando tengo lo suficiente, entonces puedo ver, a ver qué voy a comprar, qué voy a hacer. Analizo espiritualmente, esto me conviene, no me conviene. Bueno, con cuidado voy a ver. Hermanos, no se confíen de su vista, no se confíen de sus ojos, porque siempre nos va a engañar. La vanagloria de la vida, ¿qué es esto? Es una arrogancia que se jacta en las posesiones. Quiero que otros sepan lo que tengo o lo que logré. Me ha pasado algunas veces en algunos congresos de escuchar, obviamente esto es en otras iglesias, ¿no? Claramente, y viviendo en ese tiempo de adolescencia, yo tenía, no sé, 16 años, 17, y a veces estaban charlas de adolescentes, ¿no? A veces mujeres y a veces hombres, en este caso eran mujeres, y un domingo a la tarde finaliza el congreso, ¿no? Y se ponen a hablar entre las hermanas ahí, y dice una de las chicas, mirá todo lo que hice y no volteó a verme. No, estaba hablando obviamente que querían impresionar con su vista a un joven del congreso, ¿no? Entonces, mirá todo lo que hice y no volteó a verme. Y yo aún en ese tiempo pensaba y decía, wow, Señor, qué mal que estoy y qué mal que estamos. Porque a veces no sé si tenía ese pensamiento, pero era tal vez parecido. Entonces, ¿qué pasa cuando el sentido, el motor, qué pasa cuando el anhelo profundo de mi corazón es
que los demás ven lo que soy, lo que tengo, lo que me he visto, lo que logré. ¿Qué pasa cuando tenemos un logro en nuestra vida que tal vez es lícito que estemos contentos, o es lícito tal vez que los demás nos reconozcan o nos alienten? Pero ¿qué pasa cuando alguien no da ese elogio, ese reconocimiento? ¿Hay tristeza en nuestro corazón? Nos enojamos, decimos, wow, ¿por qué nadie me felicitó? ¿Por qué nadie me reconoce? ¿Por qué nadie se acuerda de mí? Entonces, eso es la vanagloria de la vida. Dios sabe lo que somos, Dios sabe lo que hacemos por Él. Él no es injusto para olvidar las obras que hicimos por los santos y por nosotros. Entonces, hay un contraste claro acá y dice, lo del mundo es transitorio, lo de Dios es eterno. ¿Qué es lo que dice el texto? El mundo pasa y sus deseos. Está claramente diciendo que la realidad visible, el sistema de valores mundanos, va a perecer. ¿Por qué? Por la misma circunstancia que la codicia hace que el hombre perezca. Porque es momentánea. Porque no tiene un apoyo eterno. Porque no está fundamentada en lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Es nuestro Dios. Es su palabra. Entonces, lo del mundo va a pasar. Este mundo se va a acabar. Nosotros lo sabemos. Escatológicamente este mundo va a perecer. Pero también van a perecer los deseos que estén fuera de Dios. Los deseos que no estén avalados por su palabra. Por eso el Señor dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Pero siempre va a ser de acuerdo a su voluntad. Dios no nos va a consentir con algo que sea malo para nuestras vidas. Entonces siempre mis deseos, si están de acuerdo a la voluntad de Dios y si su providencia así lo quiere, el Señor nos lo va a dar. Ahora el mundo no, el mundo se desvanece. Dice acá, está próximo a extinguirse. En contrapartida, ¿qué dice? Pero el que hace, acá es un presente activo. Según el griego, ¿qué significa? El que todos los días hace. Pero el que todos los días hace la voluntad de Dios, no solamente que la conoce, no solamente que la tiene, sino que la hace, es el que va a permanecer para siempre. Y esto no es por alguna cualidad de nosotros, sino es porque Él lo prometió. Es porque Él con su gracia nos alimenta, nos fortalece cada día. Entonces, ¿por qué permanecemos? Por Él, no por nosotros. Por eso podemos estar cimentados en Él. Por eso podemos estar tranquilos en Él. Por eso el mundo y sus deseos deben perecer, debe caer en comparación a lo más precioso que es Cristo. El que se somete a Dios y le obedece, permanece para siempre. Cuando los deseos de Dios son tus deseos, permanecerás para siempre. La diferencia no está en la duración de las cosas externas, sino en la naturaleza de la relación con Dios. Como me relaciono con Él y como estoy abrazado a Él y como estoy unido a Cristo, entonces siempre voy a permanecer. La pregunta es, ¿dónde buscas tu plenitud? ¿En lo que te da Cristo o en lo que otro posee? ¿A dónde está nuestra plenitud? ¿En dónde nos sentimos realizados? Y quería concluir con una historia que está en Lucas 12. Estaba el Señor rodeado de una gran multitud, todos preguntándole ciertas cosas, pero Él se adentraba y se enfocaba en sus discípulos. Les enseñaba acerca de la dependencia del Espíritu Santo, acerca de la confesión pública de su nombre. Y entre todas esas enseñanzas que Él da, uno le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor que le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? A eso no he venido. Él ha venido a traer el reino de Dios. Y lo que dice es súper llamativo. Lo que dice es mirad. Y el verbo es orate en griego, que significa estén atentos. Siempre estén
atentos, abran los ojos. No es algo evidente lo que voy a decir. Estén atentos. Dice, se desliza la codicia como un progreso o como una prudencia, ¿no? Porque el texto dice así, mirad, ¿no? Mirad Lucas 2:15. 12:15. Sí. De un minuto que lo busco. El texto claramente da lo que el Señor quiere mostrar. Y dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Estén atentos, porque eso no se ve a simple vista. Y después dice, guardaos, que el imperativo es, quiero que pongan centinelas a su alma. Pongan ejércitos, por así decirlo. Estén todos los días atentos. Siempre revisen su vida, siempre revisen lo que piensan, siempre revisen su corazón, su vista, la forma en que se expresan contra su prójimo, aún su pensamiento interior. Pongan centinela, guárdense. Y Jesús acá desenmascara la mentira universal. Creer que tener más es vivir mejor, ¿no? Porque todos los demás dicen, mientras acumulemos más, siempre vas a vivir mejor. Mientras tengas más cosas, tu vida va a ser más sencilla. Y eso se pensaba en ese tiempo. Era algo que los griegos lo decían de una manera habitual. Acumula cosas que vas a vivir mejor. Y aún hoy impera este punto por medio de las propagandas, por medio de la televisión, de los medios, de la comunicación entre las personas. Siempre lo más es lo mejor. Y el Señor dice, no, voy a dar una gran verdad. Sepárense eso, guárdense, porque la vida del hombre no consiste en lo que tienen. Y acá, Zoe, que significa la vida o el sentido de la vida, significa que no emana o no se deriva de lo que tienen. Entonces, es una negación absoluta. La vida genuina no se origina ni depende de lo material. Nuestra vida no se ha generado de lo material. Usted lo sabe, Dios nos ha dado vida. Él es inmaterial. Y no depende de lo inmaterial. Entonces, el Señor dice, ojo, guárdense, pongan centinelas, hay una verdad oculta, todos los demás mienten. Lo que yo les digo es totalmente cierto. Su vida no va a depender jamás de lo máximo que acumulen. Y entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿y entonces de qué depende la vida? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y así lo contesta el Catecismo de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hay un texto que está en Jeremías que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino alábese esto el que deba de alabar, en entenderme y conocerme. Porque estas cosas quiero, justicia, juicio, misericordia. Entonces debemos entender que cuando confiamos en el sustento, no estamos confiando en nuestro Hacedor. El Señor quiere mostrarnos acá que mientras nuestra vida se apoye en las cosas que perecen, estamos sacando a Él de la ecuación. Y eso es un grave error. El Señor dice, como alguien que ha creado algo, ¿no? Un ingeniero en electrónica crea un artículo impresionante, nuevo, que va a ser un bien grande a toda la humanidad. Él sabe cómo funciona y si se rompe, todos lo llaman a Él. Bien, el Señor también sabe cómo funciona el ser humano. Y Él nos dice, su vida no va a depender jamás de los bienes que acumulen. Nuestra vida depende de la relación con Él. ¿Qué dice su palabra? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? Vivir
bajo su soberanía, vivir conociéndolo, vivir disfrutando de Dios día a día. Tal vez con lo poco, sí, puede ser que con lo poco, pero vivir conociendo a Dios día a día, disfrutando de sus misericordias. Muchas veces no nos va a gustar porque vamos a tener contrapesos en la vida, vamos a tener circunstancias difíciles, tal vez económicas, tal vez de salud, pero el Señor ha puesto todo eso para que le conozcamos a Él. Ese es el motivo principal nuestro. No hemos venido a acumular riqueza, vinimos a conocerle, a entenderle. Y en esto debemos sentirnos alabados, en entender a Dios en profundidad. Y como el mandamiento, y decían ciertos teólogos, siempre la ronda de esos mandamientos va a terminar en lo mismo, porque no codiciarás, se inclina sí o sí a la idolatría. Entonces significa que, volviendo al primer mandamiento, la pregunta sería, ¿es Dios tu Dios? ¿Deseas a Dios más que a todo? Querido amigo, querido hermano, si te has dado cuenta que en alguna de las áreas de tu vida la codicia ha impregnado, ha hecho una grieta en la estructura de tu vida espiritual, entonces es un buen momento para que vengas a Él con arrepentimiento y fe. Si es que no lo conoces. Si quieres un hermano, arrepiéntete, arrepintámonos. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que lo da todo, que Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros, que Él ha prometido que su providencia no va a faltar y que nos conoce. Sabe que un día a veces podemos estar temiendo, pero hay una promesa que dice Él, yo estoy acá, nunca jamás te voy a desamparar, nunca jamás te voy a dejar. Y eso debería ser basta para nosotros, debería ser un motivo de contentamiento. Tal vez estemos en la ruina en algún momento, pero estamos con Él. Y mientras estemos con Él, lo tenemos todo. Él quiere que entendamos lo que Él importa. Él quiere que entendamos que debemos ser felices simplemente por tenerlo a Él. Y no por ninguna otra cosa que esta vida y según su providencia podamos tener o no tener. Amados hermanos, les pido por favor que se pongan de pie. Y oremos al Señor. Señor, gracias porque en tu bondad, Señor, nos has dado a entender los misterios de la vida. Nos has dado a entender lo importante que es conocerte, lo importante que es desear lo que debemos desear, que es desearte a ti, el Dios supremo, el Dios soberano, el Dios bondadoso y misericordioso, que todo lo provee, que todo lo decreta, que nunca nos desamparas, que siempre se está con nosotros, siempre estás ahí. Y aunque nuestra mente diga que a veces estamos solos, tú estás con nosotros y eso es una verdad absoluta. Ayúdanos a confiar en esa verdad y a vivir, a desenvolvernos, a relacionarnos, a pensar de lo material, de acuerdo con esa realidad. Perdónanos, Señor, porque en nuestra vida nos hemos apoyado muchas veces en lo que perece, sea material o inmaterial. Ayúdanos a confiar en tu providencia. Ayúdanos a confiar que tú eres el Dios bueno, que no tengamos duda, que no tengamos incredulidad, que sepamos que siempre tú nos vas a dar lo mejor, aunque tal vez a nuestros ojos humanos no se vea como lo mejor, pero tú eres el Dios que sabe qué es lo que nos va a hacer bien. Tú eres el Dios que sabe cuál es nuestro propósito, el cual ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Danos contentamiento, Señor. Ayúdanos a trabajar en Él todos los días de nuestra vida, para que nuestra vida sea una gloria para ti, para que vivamos una vida como el sentido de la vida del hombre, en glorificarte a ti, en conocerte a ti. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque por medio de Él podemos venir al trono de la gracia todos los días y podemos recibir tu favor
y tus misericordias. Te pedimos por esto, te pedimos, Señor, por toda la semana, por cada uno de los días del mes, por todos los años que como iglesia vamos a enfrentar batallando contra la codicia. Te rogamos, Señor, ser victoriosos. Y si caemos, que sabemos que estamos de la mano contigo y que si tú nos sostienes, no hay nada de qué temer. Gracias, Señor, por todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Después de esta edificante predicación, hermanos, meditemos en la presencia de Cristo cuando estemos allá, en el pleno gozo, en el cielo con nuestro Señor. Meditemos en eso mientras cantamos en presencia de estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo casos uno ver, hoy lo puedo aquí mirar. Pasa pronto, viene el día de su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a
amados hermanos. Concluimos la reunión con una doxología, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como lo hicimos al comienzo de la reunión. Cantamos doxología. Padre, al Dios y Padre.